Bienvenido gente a un nuevo video. Vamos a decirle cómo hacer 28 millones de tropas en meses, gente. Claramente sin meterle nada de dinero. Recuerden que estoy en la cuenta Rey Fernando y ha subido un montón de poder. ¿Qué tengo para ella? Y te les voy a decir porque muchos me preguntan, bro. Ya no he subido muchos videos de la Rey Fernando. Así es, gente. Pronto la vas a ver. Bueno. Antes de todo, yo subí un video hace más o menos hace 2 semanas que decía truco para 6 millones de T4 en meses sin meterle dinero, 8 pasos. Ahí les enseñé todo lo que tienes que tener de armaduras, de monstruos, todo para poder, las investigaciones, para poder entrenar más rápido tropas. Bueno, en ese lapso yo tenía más o menos 26.6 millones de tropas. Tenía la T4, pues la había matado mucha T4 y pues ya nos recuperamos de la T4 y te vas a dar cuenta. Más o menos para que te des una idea que en 2 semanas, en 10 días pude hacer esa cantidad de tropas sin meterle nada de dinero, porque si le metiera, yo llevo más o menos 9 meses free to play, gente, ya se lo había dicho, y pues 26 millones de tropas en ese video. Aquí no hay nada que ocultar, raza, las cosas como son. Eh, pues ahora tuve que hacer el cambio. Recuerden, para entrenar más rápido tropas tienes que subir las mansiones. Y eso estoy haciendo ya que ahorita cuento con 4 enfermerías y puedo curar 188k. ¿Qué te lo voy a decir para qué ocupo hacer tantas tropas? Bueno, pues aquí tengo que empezar a construir, a subir la nivel para entrenar súper más rápido. Eso tenlo en mente tú, tenlo claro que tienes que subir estas mansiones. Bueno, si te das cuenta tengo poquitas gemas y no tengo nada de aceleradores porque todo tropa, pero mayormente haciendo todo el tiempo los eventos solitarios de entrenar tropa. Bueno, ahorita cuento con 27 millones de tropa, pero ya con este toque que le voy a dar ahorita, por eso se trata el video de hacer 28 millones, me estoy gastando gemas y claramente ahí está. Fíjate tú, ya tengo las 2 millones, 28 millones, ya tengo las 2 millones de KT4, que en el anterior video yo tenía 1.8 de infantería, 1.9 de rango y 1.6. Claramente yo he estado en guerra en estas 2 semanas que hice ese video. He estado en el KVK, cosas así. Vamos a ver si salen las T2 de casualidad. Creo que no. Aquí sale en todo el video como le hice. A ver. El Anuncio legendario Albion carnal. Warhog llega al juego de acción online War Thunder. A ver, vamos a quitar esta vaina. Y vamos a ver si llega a salir las tropas. Las T2 que tenía. A ver. Ahí está. A ver, T2. La T2. Ok. Ahí sale un poco la T2. La T2 no ha cambiado mucho, gente. Pero sí ha hecho un montón. Necesito una imagen de que salga toda la T2. Bueno, ahí tenía 6.5 más o menos de T2. Eh, Faltaban 200k. Pero ahora ya tenemos 7 millones casi de cada T2. ¿No? 7 millones, gente. ¿Qué quiero hacer con esto? Ya les enseñé cómo hacer más rápido tropas, ¿no? Está en el anterior video que es este. Aquí. Entonces, estas 28 millones de tropas, yo no pienso llegar a 28 millones. Lo que pasa es que tuve que recuperar esta T4 y además me sobrepasé un poco con eh, te das cuenta, con la T4 de rango. Estoy haciendo más rango, ¿no? Y siempre vas a ver más rango en mi cuenta. Bueno, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar más o menos, para empezar, se va a hacer rápido. En un mes, pienso yo que voy a llegar a las 30 millones de tropas. Lo que pasa es que tú sabes muy bien que cuando haces este 4 tardan más.
Y si haces T2, pues súper rápido, gastando gemas, gastando todo en aceleradores, ¿no? Bueno, hay que tenerlo en claro de que tienes que hacer todas esas cosas que te enseñé en ese video para los 8 pasos. Vaya a ver ese video. Y como te das cuenta, ahí te estoy subiendo apenas la caballería. 7 millones, 7 millones, 7 millones. Y luego me paso a tirador para llegar a las 8 millones. La T2 va a ser súper rápido. Yo pienso que por semana más o menos me puedo aventar unas 800 o 1 millón de T2. Entonces ya en 2 semanas siento yo que voy a poder hacer otro video haciendo 30 millones de tropa o mucho más antes, gente. Si viene KBK y no pierdo muchas tropas, puede ser, o me hagan un rally, algo así por el estilo. Por ejemplo, ahorita por ejemplo, duro 18 horas para hacer 11K, porque apenas estoy subiendo las mansiones otra vez. Claramente, pues si me pongo esto, y si me pongo, ya me puse los talentos claramente, si pongo una velocidad de entrenamiento, por ejemplo, ya baja totalmente a 17 horas, gente, y va a bajar más. Entonces así me la llevo nada más haciendo tropas para que más o menos se dé una idea cómo le haces gastándote los aceleradores diario, pero con eventos in solitario. Ahorita para hacer el cale nada más, pero siempre hago eventos solitarios para obtener energía. Entonces este video nada más para que vea usted cómo le ando haciendo yo. Entonces va a quedar más o menos 10 millones de cada T2 y la próximamente voy a subir la T4 también, ya que llegue a las 10 millones de cada T2. ¿Por qué? Porque quiero hacer puntos acá en el paladín y en el varón. Entonces tendría que llegar, después de llegar a 10 millones de cada T2 o más o menos, ya haría pura T4 después de eso. Pero recuerden que es más costoso para... voy a hacer puntaje, llegar a 4 millones, ir a gastar así, por ejemplo, me voy a cambiar de nombre, no vas a saber que soy yo, realmente. Entonces, así me la llevo, gente, nada más, así, por eso casi nunca tengo gemas, así, pero ahorita, como estoy terminando las 30 millones, ya después lo voy a parar, después voy a ahorrar esas gemas, gente, después las ahorro. Pero si tú quieres hacer tropas, tienes que estarle haciendo así constantemente, bro. Pero recuerda que pues hay que ponerse las pilas ahí con los eventos, ¿no? Que salen. Entonces, así, raza, y te des cuenta, ya hice más de 100K en ratito, porque es muy rápido como lo puedo hacer yo, gente. Entonces, ponme en los comentarios en cuánto piensas, crees tú que sin meterle dinero puede llegar a llegar a las 30 millones, porque si le meto dinero llego mañana, llego en un día, 2 días, gente. Eso hay que tenerlo en claro, que si yo le llego a meter dinero, yo llevo 9 meses free to play. Si yo le meto dinero, por ejemplo, ahorita, o compro este paquete que está aquí, eh, pues así llego a las 30 millones de tropas, pero no lo quiero hacer para que te des cuenta tú de que teniendo buenas construcciones, teniendo buena investigación, teniendo buenos monstruitos, como inicio de ese video, puedes hacer 28 millones de tropas súper rápido. Si te das cuenta, ya hice 154K en un ratito, por tener buena investigación, tener buena construcción. En los videos está los 8 pasos, pero la composición esta que estoy haciendo yo es para aguantar rallies de titanes. Claramente los 30 millones es para nada más, ahora con las astralitas y todo eso. Cuando tú eres youtuber te traen más ganas y te quiere hacer rally quien sea. Entonces yo con 10 millones, ahí te me siento a gusto, yo si me hacen rally no pasa nada. Pero por si me voy así de infragante o algo por el estilo a tomar 5 o 4 rallies, pues ya sería hacer esa cantidad de tropas. Pero la cantidad yo decía sería de 40 millones. Porque ya lo único que tienes es hacer investigaciones cuando vas creciendo. Y además ya la lucha mía que tengo pensada, ir a hacer puntos en paladín, ir a reforzar y
O tener joyitas, tener cositas ahí. Ese es mi pensamiento ahora en adelante. O sea, sí, con esta cuenta claramente, raza, con esta cuenta. Convertida en trampa, convertida en reforzar, pues para hacer puntaje. Entonces después me va a ver a hacer puntos. Claramente sin mi nombre, voy a usar otro nombre para hacer esas cosas porque ya sabe la raza, me mira y me quiere chingar las nalguitas, raza. Y a lo mejor lo hago también después con mi nombre para que lo haga, pero ya voy a tener un chingo de tropas. Si yo le metiera dinero, ¿cuántas tropas tuviera, bro? Una barbaridad de tropas, gente. Yo creo que unas 50 le puedo meter para aventarme unas 40, 50 millones de tropas, pero sería para unos videos épicos. La voy a pensar, claramente. Pero por el momento, creo que este año vamos a hacer free to play todavía. O hasta que cumpla años en septiembre, bro. Mejor me regalo un paquete y ya empiezo a dejar de ser free to play otra vez en las cuentas, ¿no? Porque ando free to play en todas las cuentas, bro. Bueno, y para que más o menos se dé cuenta, raza, de pues para qué quiero las tropas esas, por qué estoy haciendo tanto T4, por qué estoy haciendo tanto T2, o si se preguntaba, y pues así nomás hacer tropa. Realmente estoy haciendo investigaciones también free to play, ya no puedo hacer muchas investigaciones porque ya me pide libros arcaicos casi todas las investigaciones. No tengo T5 porque no le he metido dinero para llegar a las T5. Realmente eso hay que tenerlo claro yo, que cuando llegue voy a estar más poderoso. Porque aquí, si te das cuenta, tengo 761k para hacer T5, bro. ¿No? Imagínate cuando llegue a las T5 yo voy a tener una composición de trampa de T5 para aguantar los rally a los míticos de LH, no sé. Pues demasiada T5. Voy a ver cómo le hago de las 2 millones o tenga 3 millones más o menos, me hago 300, 250k de cada T4 para tener una buena composición de T5, bro. Y ya empezar a hacer videos de ataques y cosas así ya con las T5, porque con T4 no puedo hacer videos de ese estilo, tendría que tener las T5. Y pues para la T5 me falta un buen rato free to play, pero si yo le llegara a meter dinero sería en eso. Llegar a las T5 y ya llego a las T5 y ya no le vuelvo a meter dinero. Tendría que hacer eso, bro. Entonces es una cuenta que todavía no llega a las fucking T5 porque no le anda free to play, pues. Demasiado poder, pero para eso necesitamos las tropas, bro. Bueno, raza, espero que haya gustado el video, ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente. Ánimo.